Bueno, y para seguir hablando del tema médico de ese día miércoles, que es el trasplante de médula ósea, también se nos ha sumado vía llamada telefónica el doctor Mario Brizuela. Doctor, mucho gusto. Buenas noches, Milena, muchas gracias por su invitación. Con respecto al tema del trasplante de médula y las células madre, este es un procedimiento que se está utilizando desde hace aproximadamente 50 años. Básicamente es un procedimiento en el cual se pueden ocupar las células del propio paciente o se pueden ocupar células de un donante. Eso va a depender de la enfermedad que se vaya a tratar. En el caso del trasplante de médula ósea, que ahora se conoce como trasplantes de células madre, las células deben de ser células provenientes de la médula ósea. Eso quiere decir que en la mayoría de las veces son células que se pueden obtener a través de un separador celular provenientes de la sangre periférica. El procedimiento en sí es conectar a la persona, conectar al paciente a una máquina especial que es un separador celular, y este aparato lo que hace es que extrae la sangre del paciente por pequeñas cantidades, va separando las células madre que se encuentran ahí, las cuales son depositadas en una bolsa en un sistema cerrado para evitar la infección, y esas son las células que se ocupan en el paciente. Cuando el paciente no responde muy bien a los tratamientos, entonces se hace necesario hacer este procedimiento. En los últimos años, el mismo procedimiento que se ocupa para las enfermedades hematológicas se está utilizando para enfermedades cardíacas, enfermedades del pulmón, como la fibrosis y el EPOC, y esos son los últimos adelantos que se tienen. Hay que hacer notar de que las células que se ocupan para esto, y hay que insistir en eso, no son de la grasa, no son obtenidas de otra parte del cuerpo, sino que deben de provenir de la sangre periférica y creadas en la médula ósea. Bueno, muchísimas gracias, el doctor Mario Cruz Brizuela. Le quité ahí el Cruz. El Cruz. Un saludo para usted que siempre nos colabora mucho aquí en Milena, tu amiga. Vamos a continuar con el tema y me llama la atención en el caso cuando, doctora, por ejemplo, no son compatibles con los familiares y se empieza esa búsqueda. ¿Qué tanto está la población en general queriendo ayudar para ser ellos los donantes? Por lo menos acá en El Salvador nos falta tal vez concientizar un poquito más a las personas o quitarles el mito de que el que sea donador le va a pasar la misma enfermedad o le va a pasar algo malo. Ese mito pues se tiene que quitar porque el donador solo dona sus células buenas y a él no le pasa nada, ¿verdad? Y está teniendo... Y se regeneran. Y se regeneran y le está dando la oportunidad al paciente, al enfermo, de curarlo, porque eso es lo del trasplante, el paciente se puede curar y reinsertarse a la sociedad, ¿verdad? Entonces, aquí se cuesta donar sangre. Sí. En otros países ya se tiene, por ejemplo en España, hay muchas fundaciones que ya tienen sus bancos de médula ósea, ¿verdad? Que ellos... uno se va a enlistar y le hacen todas las pruebas. Y ven cuál es compatible. Y ven cuál es compatible. Cuando hay algún paciente que dentro de su familia no hay uno que sea compatible, uno manda, en caso que yo estuve en México, mandábamos lo que son las pruebas de compatibilidad y ellos buscaban el que fuera idéntico y nos mandaban las células, ¿verdad? Para trasplantar al paciente en el país que esté. Ahora, el pronóstico después de efectuarse un trasplante, ¿cuál es? ¿Qué tanta compatibilidad, que realmente funcione? ¿Qué es lo que sucede? Pues el pronóstico es bueno, ¿verdad? Y depende sobre todo que sepamos elegir quién es apto para trasplante, porque eso es bien importante, que no todas las personas van a ser aptas para trasplantes, porque hay que hacerle evaluaciones previo trasplante para considerarlas aptas o no aptas. Como ¿verdad? por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, las evaluaciones previo-trasplante deben de llevar evaluaciones psicológicas, evaluaciones psiquiátricas, evaluaciones de cardiólogos, ¿verdad? Evaluaciones de neumólogos, de infectólogo, y la evaluación del trasplantólogo, evaluaciones dentales, porque hasta con una mínima caries que haya, ese paciente ya se nos puede complicar,
¿verdad? Entonces, porque... o sea, es un procedimiento delicado. Es bien delicado, porque el paciente con el tratamiento, porque antes de trasplantarlo se le pone quimioterapia a altas dosis, ¿verdad? Una quimioterapia... ¿Cuándo es que cuando el tratamiento que se les hace es más suave? Cuando son personas de la tercera edad. Cuando son personas mayores podemos utilizar tratamientos no ablativos, le decimos, ¿verdad? Entonces, pero en el paciente joven damos tratamientos ablativos que lo que buscamos es curarlo y erradicar todas las células malas. Sí. Una vez erradicamos las células malas, hacemos el trasplante de médula ósea para que las células progenitoras hematopoyéticas vayan a restituir la célula. ¿Verdad? Interesante. Bien, en el caso de Jefferson me decían que le están haciendo un estudio al hermanito. ¿Y el hermanito cuántos años tiene? 13. Ah, es hermano mayor. Es hermano mayor, tiene 13 años y pues esperamos que realmente logre ser compatible con Jefferson para ayudarle y que se sume un montón de gente con nosotros y poderlo llevar a Estados Unidos. Sí, ¿y a dónde lo operarían? ¿A él? ¿En Washington? En Maryland, sí, en Washington, en el instituto, en el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, que es un hospital que queda en Bethesda, en Maryland. Okay. Para mientras él entonces está recibiendo su tratamiento, por supuesto no está estudiando ni nada de ello. El hermanito acá en El Salvador sí está estudiando. ¿Y a cargo de quién está? Del papá, de su papá, se llama Carlos Alberto, le dicen Beto. Y Jefferson allá, como es un niño tan listo que se ha ganado, tiene novias. Todas las enfermeras del hospital, del Children's Inn, son sus novias, y es un niño muy activo que pese a que un día se le bajaron las plaquetas a 300, se le bajó las defensas a 100, se le bajó la hemoglobina a 6, le hicieron una transfusión y al día siguiente él queriendo aprender inglés. Esos son los niños. Exacto. Y son los salvadoreños, diría yo. Es que somos especiales, sí, definitivamente. Ahora, ¿lleva cuánto tiempo allá? Él lleva en este momento, ya tiene 2 meses. Él entró allá el 22 de enero. Precisamente para la nevada que había en aquel momento en Washington, fue impresionante porque cuando llegó, era el día exacto que empezaba la nevada. Al día siguiente, eso fue un día viernes, al día siguiente, sábado, estuvo en la casa de nuestro amigo de Julio, quien ahí estuvo también dándole dónde quedarse, porque habíamos planeado que iba a estar en un hotel cerca del hospital para poder trasladarse rápidamente. Sin embargo, este mismo amigo dijo, no, ¿saben qué? Con esta nevada que se viene yo no sé qué puede pasar, para asegurarme que todo salga bien, que se quede en mi casa y yo mismo lo voy a ir a dejar cuando ya llegue el día domingo que tiene que ingresar. La nevada fue tan grande que esos tráficos eran impresionantes. Él mismo mandó a traer una grúa para poder sacar toda la nieve y para poder llevarlo por la tarde al hospital. Porque si él perdía esa cita, si Jefferson perdía la cita, costaba más tiempo que le volvieran a dar la cita y obviamente pues el interés, si hay una cola esperando todo esto, entonces ya iba a pasar ese momento, ¿no? Entonces lo lleva el día domingo, ingresa ese domingo y durante la primera semana ese hospital fue impresionantemente bondadoso con Jefferson, le abrieron las puertas. Dentro del hospital hay un pequeño hotel, el Children's Inn, y él tiene todas las comodidades ahí. Cuando nosotros llegamos a visitarlo, porque nosotros llegamos 4 días después, casi 5 días después, debido precisamente a que no habían vuelos durante esos días, o sea, se canceló todo. Nosotros íbamos a salir en la tarde del día viernes, se canceló hasta el día martes, y ese día nosotros pudimos viajar. Estando allá, nos damos cuenta de todo lo que ya se había hecho, de lo que la gente que había estado ahí lo había ayudado, y empezamos a reunirnos con más gente que se empiezan a sumar a todo lo que Jefferson significaba. Y es el hecho de poder ver a un niño de 6 años, cómo recuperas ese niño. Hablábamos un poco acerca de qué interesante es que estando allá, tienen una cantidad de juguetes y el hospital tiene una cantidad de áreas para jugar, de áreas para divertirte, pero eso no puede pagar el hecho de saber que tu niño puede ser que en un momento determinado tenga una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Sí, por eso